El sol de la mañana salía sobre la colonia Nueva Montana como cualquier otro día. Peter Adams se despidió de su esposa Lisa con un beso antes de dirigirse a la estación minera. Su hija de 8 años, Emma, lo saludó desde la ventana de la cocina mientras desayunaba. Era una mañana de martes normal del año 2387. Peter no tenía ni idea de que sería la última vez que los vería con vida. A 3 años luz de distancia, el capitán Jake Morrison ocupaba la silla de mando del HCS Guardián, la pequeña nave de defensa que patrullaba los confines del espacio humano. Jake leía informes sobre el rendimiento de los cultivos y los patrones climáticos. Nunca ocurría nada emocionante allí. Las colonias humanas eran lugares pacíficos donde las familias venían a construir nuevas vidas. Los humanos se habían extendido a 47 mundos en el siglo pasado. Cultivaban alimentos, extraían minerales y construían hogares. Comerciaban con otras especies alienígenas y hacían amigos por toda la galaxia. Todos sabían que los humanos eran buenos en los negocios y la ciencia, pero nadie pensaba mucho en su poder militar. ¿Por qué lo harían? Los humanos parecían preferir la paz. El Imperio Zapirano había estado observando las colonias humanas durante meses. Sus naves parecían insectos metálicos gigantes. Con bordes afilados y brillantes luces rojas, el emperador Zactul estudió los informes de sus espías. Los humanos parecían débiles. Sus naves de defensa eran pequeñas y escasas. Sus colonias no tenían armas pesadas. Estas criaturas serán fáciles de aplastar. El emperador les dijo a sus generales: necesitamos sus mundos para nuestro imperio en expansión. Tomen lo que queramos y destruyan el resto. El comandante de guerra hizo una reverencia. Se acabará. Mi emperador, las colonias humanas caerán. Nadie en el comando ceiriano sabía de las bases ocultas en las profundidades del espacio humano. Nadie sabía de las enormes naves de guerra que dormían en la oscuridad. Campos de asteroides. Nadie sabía que la humanidad se había estado preparando para la guerra durante más de 100 años, con la esperanza de no necesitar nunca usar su verdadero ejército. El ataque comenzó a las 8 horas. Hora de la colonia. Jake Morrison estaba tomando café cuando sus sensores emitieron advertencias. Decenas de naves abandonaron el hiperespacio cerca de Nueva Montana. No eran naves humanas. Las naves alienígenas se movían en perfecta formación hacia la colonia. Alerta roja. Jake gritó a su tripulación de 12. Naves desconocidas acercándose a Nueva Montana. No responden a la comunicación. El guardián corrió hacia el planeta. Pero Jake sabía que su pequeña nave no podría detener a toda una flota. Envió mensajes de emergencia a todas las colonias humanas y bases militares. Aquí el capitán Morrison. Estamos siendo atacados por fuerzas alienígenas desconocidas. Solicitamos asistencia inmediata en Nueva Montana. Lisa Adams estaba tendiendo la ropa cuando el cielo comenzó a arder. Brillantes rayos de fuego caían del espacio como una lluvia mortal. El escudo de defensa colonial titilaba y se extinguía bajo el masivo bombardeo. Los edificios estallaban en llamas. La gente corría gritando por las calles. Lisa agarró a Emma y corrió hacia los refugios de emergencia que había detrás. Su casa explotó en una bola de fuego. Otras familias también corrían cargando niños y ayudando a vecinos ancianos, pero las naves alienígenas seguían disparando. No había ningún lugar seguro donde esconderse. Peter Adams sintió temblar el suelo en la estación minera. Levantó la vista y vio su colonia ardiendo. El humo se elevaba de 100 incendios. El sistema de comunicación crepitaba con voces desesperadas pidiendo ayuda que no llegaría a tiempo. El capitán Morrison impulsó su nave a máxima velocidad, pero el guardián era solo una pequeña nave contra una flota de batalla zapirana. Disparó con todas sus fuerzas contra las naves alienígenas. Sus armas apenas rozaron su grueso blindaje. Las naves enemigas volvieron su atención hacia él. «Señor, no podemos ganar esta batalla», dijo su oficial de armas. «Lo sé», respondió Jake, «pero tenemos que intentarlo. Hay familias ahí abajo». El guardián luchó valientemente durante 23 minutos antes de que las naves zapirianas lo destrozaran. Jake Morrison y su tripulación murieron protegiendo a personas que nunca habían conocido. Su sacrificio les dio un tiempo precioso a algunos colonos para llegar a las cápsulas de escape. 3 horas después, Nueva Montana estaba en silencio. Las fuerzas zapirianas habían destruido todo lo que se movía. Tomaron los recursos que quisieron y dejaron la colonia en ruinas ardientes. 15.000 personas habían vivido allí esa mañana. Menos de 200 sobrevivieron.
La misma escena se desarrolló en la estación Avenged Rest y Prosperity. Familias enteras fueron exterminadas en minutos. Los zapirianos no mostraron piedad con nadie, ni siquiera con los niños. La teniente comandante Amy Stone estaba en una misión de investigación cerca de la estación Prosperity cuando comenzó el ataque. Su nave, la HCS Explorer, estaba estudiando extrañas lecturas de energía de una estrella lejana. Escucharon las señales de emergencia demasiado tarde para ayudar. Amy observó a través de las cámaras de su nave cómo la estación Prosperity se desvanecía. Los muelles espaciales explotaron en destellos brillantes. Las naves que intentaban escapar fueron perseguidas y destruidas. Los alienígenas parecían disfrutar. «Matando, capitán, tenemos que hacer algo», dijo su oficial científico. Amy sabía que no podían hacer nada más que observar y grabar. Su pequeña nave de investigación no tenía armas, pero podía asegurarse de que alguien supiera lo que sucedió allí. «Envíen todo a la Tierra», ordenó grabaciones completas del ataque. «Asegúrense de. Saben que esto no fue piratería aleatoria, fue un genocidio planeado». Las naves zapiranas detectaron la transmisión del explorador y se movilizaron para interceptar. El último mensaje de Amy llegó al relé de comunicación justo cuando el fuego enemigo atravesaba el casco de su nave. Comando de Defensa Colonial. Soy el teniente comandante Stone. Llegaron sin previo aviso. 3 colonias han desaparecido. Esto no fue piratería, fue exterminio. Dile a la Tierra que la humanidad ha sido marcada para la muerte. Diles que despierten a los dragones. La transmisión terminó con estática. El almirante Richard Hayes de la Tierra recibió el mensaje en su oficina del Comando de Defensa Colonial. Había sido soldado durante 30 años, pero le temblaban las manos al leer los informes. 3 colonias destruidas. Miles de muertos. Un imperio alienígena había declarado la guerra a la humanidad sin previo aviso ni razón. El almirante se dirigió a su caja fuerte y sacó una carpeta roja marcada con los códigos de máxima seguridad. Dentro había frecuencias de comunicación que nunca se habían usado. Órdenes que se habían escrito pero nunca enviado. Planes que se esperaba que nunca se necesitaran. Cogió un teléfono especial que conectaba directamente con el presidente. «Señor, tenemos un código. Situación del dragón. Los protocolos de sueño deben activarse de inmediato». El presidente Daniel Cooper se encontraba en una reunión con embajadores alienígenas de 12 especies diferentes. Discutían acuerdos comerciales e intercambios culturales. La conversación se detuvo cuando su asistente le entregó el mensaje de emergencia. El presidente leyó el informe. Su rostro palideció 2 veces y luego se endureció como una piedra. Los embajadores alienígenas lo observaron atentamente. Nunca antes habían visto esta expresión en un rostro humano. «Caballeros», el presidente Cooper dijo en voz baja, «me temo que nuestra reunión debe terminar. La humanidad acaba de recibir una declaración de guerra». Los embajadores parecían confundidos. «Guerra, pero los humanos son comerciantes y exploradores pacíficos», dijo uno de ellos. El presidente Cooper se levantó lentamente. «Eso es lo que esperábamos que siempre creyeran. Están a punto de aprender que somos mucho más que eso». En las profundidades de las montañas rocosas, máquinas que habían permanecido en silencio durante décadas comenzaron a zumbar con poder. A través del sistema solar, bases ocultas recibieron códigos de activación. En la oscuridad del espacio, formas masivas comenzaron a moverse. Los dragones se estaban despertando. El ascensor descendió 5 kilómetros por debajo de las montañas de Colorado. La general Patricia Wells permaneció en silencio mientras los números contaban regresivamente. Ella esperaba que este día nunca llegara. Durante 60 años, había guardado el mayor secreto de la humanidad. Hoy, ese secreto sería revelado a la galaxia. Las puertas del ascensor se abrieron a una enorme cámara subterránea. El techo se extendía en la oscuridad. Filas de estaciones de control brillaban con una suave luz azul. Cientos de técnicos estaban sentados en sus puestos esperando órdenes para las que se habían entrenado, pero que nunca esperaron recibir. El general Wells, un joven oficial, se acercó. «Todas las estaciones, informen listos. Estamos esperando la autorización final». Patricia miró el teléfono rojo en su mano. La voz del presidente Cooper aún resonaba en su mente. «Los dragones ya no duermen. General, despiértenlos». Caminó hacia la plataforma de mando central y colocó la mano sobre un escáner. Una voz de computadora habló con claridad. «Identidad confirmada.
General Patricia Wells. Autorización para activar el proyecto. E Aegis aprobó. La cámara se llenó con el sonido de maquinaria masiva cobrando vida. Reactores de fusión subterráneos profundos que habían estado en espera durante décadas rugieron a máxima potencia a través del sistema solar. Bases ocultas recibieron la señal de activación. En la cara oculta de la luna terrestre, una montaña se abrió como una flor. Dentro del pico hueco, algo. El enorme HMS Valkyrie comenzó a moverse, el buque de guerra más grande jamás construido por la mano del hombre. Tenía 8 kilómetros de largo y tenía suficiente potencia de fuego para partir un planeta en dos. El almirante Kevin Ross llevaba 30 años esperando en un sueño criogénico. La cápsula médica se abrió con un suave silbido. Kevin se incorporó lentamente. Su cuerpo se adaptaba a la vigilia, a su alrededor. Miles de cápsulas se abrían. La tripulación del Valkyrie despertaba de su largo sueño. El almirante Ross, un técnico médico, dijo: «Bienvenido de nuevo, señor. La nave está completamente operativa y lista para su mando». Kevin caminó hacia el puente de su enorme nave. A través de la ventana de observación, pudo ver la Tierra suspendida en el espacio como una joya azul. En algún lugar, personas inocentes habían sido asesinadas por extraterrestres que creían que los humanos eran débiles e indefensos. «No tienen ni idea de lo que han despertado», dijo Kevin en voz baja. En Marte, la base militar del Monte Olimpo cobró vida. Lo que todos creían que era solo una estación de comunicaciones era en realidad la mayor fábrica de armas del espacio humano. Durante 100 años, sistemas automatizados habían estado construyendo naves y armas en cavernas secretas bajo el volcán extinto. El coronel Ryan Pierce guió a sus soldados a través de los túneles subterráneos. Eran el núcleo del dragón, la fuerza de combate más elitista que la humanidad jamás había creado. Cada soldado había sido mejorado con modificaciones genéticas e implantes cibernéticos. Eran más rápidos, más fuertes y más inteligentes que los humanos normales. «Escuchen, dragones», Ryan se dirigió a sus tropas. «Por primera vez en nuestra historia. Vamos a la guerra. 3 colonias humanas han sido destruidas. 15.000 civiles han muerto. Los alienígenas responsables creen que somos débiles, traidores que no lucharán. Les demostraremos lo equivocados que están». Los soldados rugieron en señal de aprobación. Habían entrenado toda su vida para este momento en el cinturón de asteroides. La capitana Nicole Barnes observó cómo se revelaban bases ocultas. Lo que parecían rocas espaciales ordinarias se partía para mostrar enormes astilleros dentro. Los destructores furtivos y las naves cazadoras y asesinas habían estado esperando en la oscuridad durante décadas. «Esto es increíble», susurró su oficial de inteligencia. «¿Cuánto tiempo nos hemos estado preparando para esto?» Desde que conocimos a las especies alienígenas hace más de un siglo, Nicole respondió, «Nuestros líderes sabían que algún día alguien intentaría destruirnos. Hemos estado listos en la Tierra». La noticia se extendió rápidamente. Las familias se reunieron alrededor de sus televisores para ver al presidente Cooper dirigirse a la nación. El hombre que había estado tomando el té con diplomáticos alienígenas esa mañana ahora se presentaba ante el mundo con uniforme militar. «Mis compatriotas», el presidente comenzó hoy un imperio alienígena llamado los Zapirianos. Atacaron nuestras pacíficas colonias sin previo aviso. Mataron a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Hicieron esto porque creían que éramos débiles. El presidente hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Eran imágenes erróneas. Aparecieron en pantallas a través del espacio humano. Enormes naves de guerra emergiendo de bases ocultas. Ejércitos de soldados mejorados marchando en perfecta formación. Armas que podrían destruir flotas enteras de un solo disparo. Durante más de 100 años, la humanidad se ha preparado para este día. Esperábamos que nunca llegara. Construimos estas armas no porque quisiéramos la guerra, sino porque queríamos la paz. A veces, para mantener la paz, hay que estar listo para la guerra. El sargento Tony Martínez vio la transmisión desde su apartamento en la colonia Luna. Su hermano había muerto en el ataque a Nueva Montana. Tony era un veterano de las fuerzas de defensa colonial, pero nunca había visto armas como las que aparecían en su pantalla. Su dispositivo de comunicación vibró con un mensaje urgente. «Todo el personal militar, preséntense de inmediato. La operación Aliento de Dragón ya está activa». Tony se puso el uniforme y se dirigió al centro de reclutamiento. No era el único en el espacio humano. Miles de veteranos se ofrecían como voluntarios para unirse.
El esfuerzo bélico. La DRA. Ellen Clark estudiaba biología alienígena en la Estación de Investigación de Europa cuando llegó la llamada. El ejército necesitaba expertos en especies alienígenas para ayudar a planificar el contraataque. Ellen había pasado 20 años aprendiendo sobre diferentes razas alienígenas. Ahora que el conocimiento se usaría para la guerra en lugar de la ciencia, la doctora Clark dijo: necesitamos saber todo sobre la biología zapiriana. El general Wells dijo durante su videollamada: ¿qué piensan? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cómo los vencemos? Ellen revisó sus archivos sobre el Imperio Zapiriano. Son una especie insectívora que valora la fuerza por encima de todo. Solo respetan el poder y ven la misericordia como una debilidad. Si queremos detenerlos, debemos golpearlos tan fuerte que nunca se recuperen. En los confines del espacio humano, el agente Samuel Kerr recibió nuevas órdenes. Había estado trabajando de incógnito en territorio alienígena durante 5 años, recopilando información sobre posibles amenazas. Ahora tenía una nueva misión: infiltrarse en el espacio zapiriano. Su supervisor le dijo que encontrara sus bases militares, sus líneas de suministro y sus debilidades. Necesitamos saber todo sobre su imperio antes de atacar. Sam revisó sus documentos de identidad falsos y disfraces. Esta sería la misión más peligrosa de su carrera. Un solo error y sería torturado hasta la muerte por criaturas que acababan de demostrar que disfrutaban matando humanos. La flota oculta estaba casi lista. Naves construidas en secreto se unían por primera vez. El HMS Thunderbolt, comandado por el capitán Steve Johnson, era un crucero pesado diseñado para romper las líneas de batalla enemigas. El HMS Shadow, al mando del capitán Alex Thompson, era una nave furtiva que podía aparecer y desaparecer como un fantasma. El almirante Ross se encontraba en el puente de la Valkyrie mientras su flota reunía cientos de naves que llenaban el espacio alrededor de la luna terrestre. Cada boon estaba equipado con armas que otras especies no podían imaginar. La humanidad había pasado un siglo preparándose para esta guerra. El almirante, su oficial de comunicaciones, informó: todas las naves, listas para partir. La flota espera sus órdenes. Kevin miró la pantalla táctica que mostraba a Cir en el espacio. En algún lugar del espacio estaba el imperio que había asesinado a humanos inocentes. Pensaban que estaban a salvo porque creían que los humanos eran débiles y pacíficos. Fiaron rumbo a territorio zapiriano. Kevin ordenó: es hora de mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando atacas a humanos. Niños, la enorme flota comenzó a moverse. Al entrar al hiperespacio, cada nave llevaba el mismo mensaje pintado en sus cascos con letras de 3 metros de altura. ¿Recuerdan Nueva Montana? Los dragones ya no dormían. Estaban cazando en las bóvedas más profundas de la base lunar. Armas que nunca se habían probado se cargaron en naves de transporte. Científicos que habían trabajado en secreto durante décadas, finalmente vieron a sus creaciones dirigiéndose a la guerra. La galaxia estaba a punto de descubrir que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en su bondad ni en su curiosidad, sino en su capacidad de prepararse para lo peor mientras esperaban lo mejor. El Imperio Zapiriano había despertado algo que no podían controlar. Los dragones de la Tierra se acercaban y estaban muy furiosos. La flota humana descendió del hiperespacio al borde del territorio zapirano como fantasmas que surgían de la oscuridad. El almirante Kevin Ross se encontraba en el puente de la HMS Valkyrie observando la pantalla táctica que mostraba las posiciones enemigas. Los zapirianos no tenían ni idea de que la muerte les acechaba. Todas las naves, repórtense, listas, almirante. Su oficial de comunicaciones anunció: la flota está en posición y esperando órdenes. Kevin miró la pantalla que mostraba la estación de monitoreo zapirana orbitando un planeta muerto. Era su sistema de alerta temprana, diseñado para detectar cualquier enemigo que se acercara en pocos minutos. No sería más que una señal de escombros flotantes. El capitán Thompson ordenó que la sombra se despejara para comenzar la operación a 3 años luz de distancia. El capitán Alex Thompson sonrió sombríamente al recibir la orden. La HMS Sombra era la nave furtiva más avanzada de la humanidad. Podía ocultarse de cualquier sistema de sensores jamás construido. Los zafirianos nunca la verían venir. «Llévanos en silencio», Alex le dijo a su tripulación. «Sin sensores activos, sin comunicaciones, sin errores, tenemos una oportunidad para hacerlo». La sombra se movió por el espacio como un tiburón cazador. Su agujero negro absorbió toda la luz y la energía, haciéndola invisible a los sensores enemigos.
La estación de monitoreo Zapirana continuó sus operaciones normales, completamente inconsciente de que la muerte se acercaba a la estación. El operador de sensores zapiranos, Klaktar, disfrutaba de su comida cuando las alarmas comenzaron a sonar. Sus múltiples ojos se enfocaron en las pantallas, pero no mostraron nada. Un espacio vacío inusual en todas direcciones. El comandante de la estación, Klaktar, llamó nerviosamente a los sensores. Detectan algún tipo de acumulación de energía, pero no puedo localizar al comandante de la estación fuente. Bestul se dirigió a la estación de sensores con irritación. Revisa el equipo, idiota. No hay nada ahí fuera. Nuestros espías confirmaron que los humanos no tienen naves en este sector. Esas fueron las últimas palabras que Vestal jamás pronunció. Las armas de las sombras dispararon a quemarropa, atravesando los escudos de la estación como si fueran de papel. La estación de monitoreo explotó con un destello brillante, enviando escombros al vacío. Objetivo destruido. Alex informó a su tripulación. Todo el personal ceperiano fue eliminado. Nunca nos vieron venir. La sombra transmitió una señal codificada a la flota principal. La operación Aliento de Dragón había comenzado oficialmente. El almirante Ross recibió la confirmación y asintió a su oficial táctico. Señale a todas las naves, ejecuten el patrón de ataque. Dragón 7. Muéstrenles lo que pueden hacer las armas humanas. La enorme flota humana entró en el espacio zapiriano como una avalancha de destrucción. La HNS Valkyrie lideró la carga. Sus enormes cañones ya se estaban cargando para el primer ataque. Tras ella, venían cientos de otras naves, cada una equipada con armas que los zafirianos nunca habían tenido. Imaginé que el primer objetivo era el mundo fortaleza de Corvox, un planeta fuertemente defendido que controlaba 3 rutas marítimas principales. Los zapirianos lo habían construido para que fuera inexpugnable. Estaban a punto de descubrir que nada podía detener a la humanidad cuando estaban realmente furiosos. Se detectaron contactos enemigos. El oficial de armas a bordo de la Valkyrie informó que la flota de defensa Ziran se movía para interceptar 24 cruceros pesados y 48 naves de escolta. Kevin estudió la exhibición táctica. La flota zapiriana parecía impresionante, pero sabía que sus naves eran muy superiores. Todas las naves. Este es el almirante Ross. Ataca a voluntad. No muestres piedad a quienes no la tuvieron con nuestras familias. La batalla espacial comenzó con una furia que conmocionó a ambos bandos. Las naves zapirianas abrieron fuego primero, enviando rayos de plasma hacia la flota humana. Sus armas habían sido efectivas contra otras especies alienígenas durante siglos. No hicieron nada contra los escudos humanos. Los rayos de plasma impactaron las barreras defensivas de la Valkyrie y simplemente desaparecieron. Absorbidos por la tecnología, los zapirianos no pudieron comprender. La nave humana ni siquiera redujo la velocidad. Nuestro turno. Kevin dijo en silencio, disparen todas las armas. El arma principal de la Valkyrie resonaba con una voz como un trueno. Rayos de energía pura se extendieron por el espacio impactando la nave insignia zapirana. Los escudos de la nave alienígena colapsaron al instante y su casco comenzó a derretirse bajo el increíble calor. La capitana María González observaba desde el puente del HNS Predator cómo la batalla se desarrollaba a su alrededor. Su nave era una cazadora asesina diseñada para rastrear y destruir naves enemigas que intentaban escapar. Su trabajo era asegurarse de que ningún zapirano viviera para advertir a su imperio sobre el verdadero poder de la humanidad. 2 naves enemigas intentan huir, informó su oficial táctico. Se dirigen al punto de salto hiperespacial. María sonrió fríamente. Síganlas, usen el nuevo sistema de rastreo. El técnico Bobby Chen trabajaba frenéticamente en su estación de control con la inteligencia artificial avanzada de la nave. Estaba rastreando a las naves zapirianas que huían. Calculaban su rumbo y destino. Sin importar a dónde fueran, el depredador las encontraría. Tengo su vector de salto. Bobby anunció que se dirigían a la base de suministros zapiriana. En Katmar, perfecto. María dijo, salten tras ellos. Presentémonos a sus amigos. La batalla espacial alrededor de Corvox duró solo 3 horas cuando terminó. La flota de defensa zafiriana fue completamente destruida. Ni una sola nave humana sufrió daños graves. La fortaleza. Las estaciones de defensa orbitales del mundo estaban a continuación. El coronel Ryan Pierce se encontraba en la bahía de transporte de la nave de asalto HNS. Thunder observaba a sus soldados del núcleo dragón revisar su equipo.
Estos eran los mejores guerreros de la humanidad, mejorados con modificaciones genéticas e implantes cibernéticos que los hacían más rápidos y fuertes que cualquier humano normal. «Escuchen, dragones», gritó Ryan. «Las estaciones orbitales han sido neutralizadas. Bajaremos a la superficie para capturar el centro de mando planetario. Los informes de inteligencia indican que los zafirianos han tomado prisioneros de otras especies. Nuestro trabajo es liberarlos y recopilar información sobre otras instalaciones militares zapirianas». Los soldados asintieron con tristeza. Todos habían visto las grabaciones de las colonias humanas destruidas. Las imágenes de familias muertas y hogares en llamas los llenaron de furia fría. Las naves de transporte descendieron por la atmósfera de Corvox como estrellas fugaces. Las fuerzas terrestres zafirianas los esperaban con armas y posiciones fortificadas. Les habían dicho que los humanos eran criaturas débiles que evitaban el combate. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban sus líderes. Los soldados del núcleo dragón atacaron a toda velocidad. Su armadura podía detener cualquier cosa. Los zefirianos podían dispararles. Sus armas atravesaron las fortificaciones enemigas como cuchillos calientes atravesando la mantequilla. En minutos, la zona de aterrizaje estaba segura. Avanzaron hacia el búnker de mando. Ryan ordenó que los prisioneros fueran tomados vivos para interrogarlos. Cualquiera que se rinda será tratado según las reglas de la guerra. Los zafirianos nunca habían oído hablar de tales reglas en su cultura. La derrota significaba muerte. No podían entender por qué los humanos ofrecerían misericordia a sus enemigos. En lo profundo del búnker de mando, el general zafiriano Ascan observó cómo sus defensas se desmoronaban en las pantallas tácticas que sus soldados informaban. Cosas imposibles, guerreros humanos que podían correr más rápido que vehículos, armas que podían destruir tanques de un solo disparo, soldados que parecían no sentir miedo en absoluto. ¿Cómo es esto posible? Ascan exigió nuestra inteligencia, dijo que los humanos eran traidores pacíficos. Su ayuda, un joven oficial llamado Kelmatar, parecía aterrorizado. General, nuestros espías se equivocaron. Estos humanos no son traidores, son guerreros como nunca antes habíamos visto fuera del búnker. Los soldados de Ryan Pierce atravesaban las últimas líneas de defensa. Los zafirianos luchaban con valentía, pero eran superados en todos los sentidos. La tecnología humana era simplemente demasiado avanzada. La entrada del búnker estaba asegurada. Uno de los sargentos de Ryan informó: «Encontramos a los prisioneros, señor, 3 especies alienígenas diferentes. Han sido torturados para obtener información». Ryan sintió que su ira se enfriaba. Los zafirianos no eran solo conquistadores, eran asesinos sádicos que disfrutaban causando dolor. «Traigan equipos médicos aquí de inmediato. Asegúrense de que los prisioneros reciban la atención adecuada». Al terminar la batalla por Corvox, la noticia de la victoria humana se extendió por el espacio ceteriano como un reguero de pólvora. El emperador Zactul estaba sentado en su palacio hogar, leyendo informes que parecían imposibles de creer. El emperador siseó a su consejo. «Los humanos son criaturas débiles. No pudieron haber derrotado a nuestro mundo fortaleza tan fácilmente». El comandante de guerra, Esak, había estado monitoreando la batalla a través de sensores de largo alcance. «Mi emperador. Yo mismo vi las grabaciones. Las naves humanas son mucho más avanzadas que cualquier otra de nuestra flota. Sus soldados luchan como demonios. Puede que hayamos cometido un terrible error». Los ojos del emperador ardían de furia. «¿Sugieres que nos rindamos ante estas criaturas inferiores? Sugiero que reconsideremos nuestra estrategia». Esak respondió con cuidado. «Quizás deberíamos intentar el contacto diplomático». «Nunca». Zactul rugió. «Duplica las defensas alrededor de nuestros mundos centrales. Envía todas las naves disponibles para proteger el mundo natal. Si estos humanos quieren una guerra, les daremos una que nunca olvidarán». Pero incluso mientras el emperador hablaba, las naves humanas ya se dirigían a sus próximos objetivos. Los equipos de reconocimiento del capitán Jack Wilson habían identificado 17 importantes instalaciones militares zapirianas. Cada una sería atacada y destruida en los próximos días. El almirante Ross observaba desde el puente de la Valquirie. Mientras su flota se preparaba para el siguiente asalto, los zafirianos aún no entendían que habían despertado. Pensaron que esto era solo otra guerra entre especies alienígenas. Estaban equivocados. Era el juicio de la humanidad sobre quienes mataron a familias inocentes. Los dragones habían probado la sangre y no se detendrían hasta que se hiciera justicia.
Fijaron rumbo al depósito de suministros ceiriano en Bexar. Kevin ordenó que era hora de cortarles los refuerzos. Presidente Dan. Y el Cooper se paró frente a las cámaras en la sala de guerra de la Casa Blanca. Detrás de él, las pantallas mostraban bases militares zapiranas en llamas y flotas enemigas destruidas. Toda la galaxia observaba esta transmisión, esperando ver qué haría la humanidad a continuación. Gente de la galaxia, Cooper comenzó su voz. Tranquila, pero firme. Hace 3 semanas, el Imperio Zapirano atacó nuestras pacíficas colonias sin previo aviso. Asesinaron a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Hicieron esto porque creían que éramos débiles. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Hoy quiero dejar algo muy claro a todas las especies que ven esta transmisión. El Imperio Zaperiano les ha mostrado lo que les hace a las civilizaciones pacíficas. La humanidad ahora les mostrará lo que sucede cuando atacan a nuestros hijos. En toda la galaxia, los líderes alienígenas observaban con creciente preocupación a los humanos que creían conocer. Se estaban revelando como algo completamente diferente. Los comerciantes pacíficos se habían vuelto guerreros imparables. Durante la noche, el almirante Kevin Ross recibió el mensaje del presidente a bordo del HMS Valkyrie mientras su flota se acercaba a Zepr Prime, el mundo natal del enemigo. El enorme planeta flotaba en el espacio como una joya oscura, rodeada de estaciones defensivas y naves de patrulla. Era el corazón de un imperio que había aterrorizado la galaxia durante siglos. El almirante, su oficial táctico, informó: los sensores de largo alcance muestran fuertes defensas alrededor del planeta, al menos 200 naves de guerra y 50 plataformas de defensa orbital. Kevin estudió la pantalla con satisfacción. Los zafirianos habían reunido toda su flota restante para proteger su mundo natal. Destruirlo sería mucho más fácil. Señale al general Wells, ordenó Kevin. Dígale que estamos listos para comenzar el asedio. Todas las fuerzas terrestres deben prepararse para el asalto planetario. General Patricia Wells se encontraba en el centro de mando, en las profundidades de las montañas de Colorado, coordinando la mayor operación militar de la historia de la humanidad. Cientos de naves convergían en Zepr Prime desde diferentes direcciones. Esta sería la batalla final, almirante Ross. Tiene autorización para comenzar el bombardeo orbital, transmitió Patricia. Los objetivos principales son los generadores de escudos y las plataformas de defensa. Dejen intactas las áreas civiles en la superficie de Zepr Prime. El emperador Zactul observó desde su palacio cómo las naves humanas aparecían en el cielo como estrellas mortales. Sus asesores militares le habían dicho que las defensas del planeta eran inexpugnables. Estaban a punto de demostrar que estaban equivocados. Todas las naves abren fuego. Kevin comandó la flota humana, que desató su furia sobre las defensas zapirianas. El HMS Thunderbolt, comandado por el capitán Steve Johnson, lideró el ataque contra las estaciones orbitales. Sus enormes cañones disparaban rayos de energía que atravesaban los escudos enemigos como si estuvieran hechos a medida. De papel, el objetivo, los generadores de escudo primero. Steve ordenó a su tripulación: una vez que estos estén abajo, el planeta estará indefenso. La batalla espacial fue más desigual que las batallas anteriores. Las naves cirianas lucharon con valentía, pero fueron superadas por completo. Las armas humanas las destruyeron más rápido de lo que podían devolver el fuego en 2 horas. Las defensas orbitales no eran más que escombros flotantes. El agente Sam Walker se agazapó en las sombras de un depósito de suministros ceiriano, observando la batalla en el cielo. Había estado trabajando de incógnito en territorio enemigo durante semanas, recopilando información y saboteando instalaciones clave. Su disfraz de trabajador de mantenimiento le había permitido colocar explosivos en lugares críticos. «Control, soy Walker», susurró en su dispositivo de comunicación. «La planta de energía también está preparada. Explota tu señal». Lo mismo ocurre con el centro de comunicaciones y el puesto de mando militar. Walker respondió: «Preparados para la detonación». Sam también se había puesto en contacto con civiles ceirianos que se oponían a las guerras agresivas de su gobierno. Un trabajador llamado Kate Barr lo había estado ayudando a recopilar información sobre objetivos militares. «El emperador está loco». Barr le dijo en secreto que muchos de nosotros nunca quisimos esta guerra. Sabíamos que atacar a los humanos era un error. Su especie parecía pacífica, pero deberíamos habernos dado cuenta de que las personas pacíficas pueden ser las más peligrosas cuando se amenaza a sus familias. La DRA.
Ellen Clark trabajaba frenéticamente en su laboratorio a bordo de la nave de investigación HNS Discovery. Había estado estudiando tecnología y biología zapirianas capturadas, buscando maneras de terminar la guerra rápidamente. Su investigación había revelado algo importante sobre la sociedad zapiriana. Almirante Ross transmitió a la nave insignia: «He descubierto algo crítico. El imperio zapiriano no está unido. Hay grupos de resistencia en todos los mundos que se oponen a las guerras del emperador. Si podemos contactarlos, podrían ayudarnos a minimizar las bajas civiles». Esta noticia lo cambió todo. La humanidad no quería convertirse en conquistadores como los zapirianos, querían justicia, no genocidio. El coronel Ryan Pierce preparó a sus soldados del núcleo dragón para el asalto al Palacio Imperial. Los informes de inteligencia mostraron que el emperador Zaktul se había encerrado con su guardia de élite, decidido a luchar hasta la muerte antes que rendirse. «Recuerden, dragones», dijo Ryan. Dijo a sus tropas: «Estamos aquí para capturar vivo al emperador. Si es posible, debe ser juzgado por sus crímenes, pero si decide luchar, muéstrenle la misma misericordia que mostró a nuestras familias». Los soldados asintieron con tristeza. Habían visto las grabaciones de las colonias destruidas. Las imágenes de niños muertos perseguirían sus sueños para siempre. El comandante Chris Taylor dirigió a un equipo especial de soldados a través de los túneles subterráneos bajo el palacio. Estos eran los guerreros de élite del núcleo del dragón, entrenados precisamente para este tipo de misión. Su trabajo era capturar o matar al emperador antes de que pudiera escapar. Los sensores de movimiento muestran tropas enemigas en el siguiente pasillo. Su hombre clave informó: «Parece que están preparando una emboscada». Chris sonrió fríamente. «Pueden intentar avanzar. Recuerden que somos más rápidos y fuertes que ellos». Usen esa ventaya. La batalla final por el palacio comenzó con explosiones que sacudieron todo el edificio. Los soldados humanos se movieron por los pasillos como fantasmas. Su armadura avanzada los protegía de las armas enemigas. La Guardia Real Zapiriana luchó desesperadamente, pero fueron superados sin remedio. Los explosivos del agente Walker detonaron por toda la ciudad en el mismo momento en que comenzó el asalto al palacio. Las centrales eléctricas explotaron en destellos brillantes. Las torres de comunicación se derrumbaron como árboles cayendo. Los puestos de mando militares desaparecieron en bolas de fuego. Los grupos de resistencia zafiranos que el Dr. Clark había contactado con Rose, al mismo tiempo que liderados por Qatar y otros como él, tomaron el control de lugares clave y ayudaron a evacuar áreas civiles antes de que el bombardeo humano pudiera alcanzarlos. Este es Ketbar para todas las células de la resistencia. La transmisión zapiriana en frecuencias de radio ocultas. Ha llegado el momento de poner fin al reinado de terror del emperador. Ayudemos a los humanos a restaurar la paz en nuestro mundo. El emperador Zaktul estaba sentado en su trono, en lo más profundo del palacio, rodeado de sus guardias más leales. Podía oír los sonidos de la batalla acercándose. Su imperio se desmoronaba a su alrededor, destruido por las especies que él consideraba débiles traidores. «Mi emperador», dijo uno de sus guardias con nerviosismo. «Quizás deberíamos considerar la rendición. Los humanos podrían mostrar piedad». Los ojos de Zaktul brillaron de furia. «Nunca. Preferiría morir antes que inclinarme ante criaturas inferiores. Luchamos hasta el último guerrero». Las puertas de la sala del trono explotaron hacia adentro mientras los soldados humanos atravesaban las últimas defensas. El coronel Pierce condujo a sus dragones a la cámara. Sus armas estaban listas, pero aún no disparaban. Habían venido a capturar, no a matar. «Emperador Zaktul», gritó Ryan. «Están rodeados. Ríndanse ahora y serán tratados según las leyes de la guerra». El emperador se levantó lentamente, con sus múltiples brazos buscando armas. «Soy Zaktul, gobernante del imperio más grande de la galaxia. No me rindo ante nadie». «Entonces morirás», dijo Ryan simplemente. La batalla final duró solo unos minutos. La Guardia Real Zapiriana luchó con la furia de criaturas desesperadas, pero la tecnología y el entrenamiento humanos eran superiores en todos los sentidos. Cuando el humo se disipó, el emperador Zaktul yacía herido, pero vivo, en el suelo de su sala del trono. «Aseguren al prisionero», ordenó Ryan. «Consigan atención médica para sus heridas. Necesita ser juzgado por sus crímenes». La capitana María González observó desde el puente del HNS Predator cómo la última resistencia zapiriana colapsaba.
Su nave había estado cazando naves enemigas que intentaban escapar del sistema. Ninguna lo había logrado. Son las últimas, informó su oficial táctico. Todas las naves enemigas fueron destruidas o capturadas. La flota zapiriana ya no existe. El almirante Ross recibió informes de todo el sistema. El asedio de Zepr Prime había terminado. El imperio zapiriano había caído en menos de un mes. Lo que les había llevado siglos construir, la humanidad había destruido en semanas. Señalen a todas las naves, ordenó Kevin. Alto al fuego, la guerra ha terminado. Pero incluso cuando cesaron los disparos, el verdadero trabajo apenas comenzaba. La humanidad ahora tenía que decidir qué hacer con un imperio conquistado y millones de civiles zapiranos que habían sido gobernados por un loco. El próximo mensaje del presidente Cooper a la galaxia determinaría si la humanidad se convertiría en los nuevos opresores o en algo mejor. Los dragones habían ganado la guerra, pero la verdadera prueba de su carácter apenas comenzaba. La galaxia observaba y esperaba para ver qué tipo de especie era realmente la humanidad. El Tribunal de Crímenes de Guerra se reunió en el gran salón de la estación del Consejo Galáctico. Representantes de 47 especies diferentes acudieron para presenciar el juicio del emperador Zactul por sus crímenes. El líder ceteriano, encadenado, observaba con odio a sus captores humanos. El almirante Kevin Ross, sentado en el estrado, describió la destrucción de las colonias humanas. Su voz se mantuvo tranquila y profesional al hablar de las 15.000 personas inocentes asesinadas sin previo aviso ni piedad. El acusado ordenó la destrucción total de 3 asentamientos pacíficos. Kevin testificó que sus fuerzas no distinguían entre objetivos militares y civiles. Familias y niños fueron asesinados. En sus hogares, linajes enteros fueron exterminados. La evidencia era abrumadora. Las grabaciones de vídeo de los ataques mostraban naves ceerianas atacando deliberadamente escuelas y hospitales. Los sobrevivientes testificaron haber visto morir a sus familias. La galaxia conoció el verdadero alcance de la brutalidad zapiriana, pero la evidencia más contundente provino de los combatientes de la resistencia zafiriana como Kate Barr, quien había trabajado con la doctora Ellen Clark para documentar otros genocidios. El emperador ordenó la extinción de 6 especies diferentes durante el último siglo. Miles de millones de vidas inocentes se perdieron para impulsar la expansión de su imperio. ¿Cómo responde a estas acusaciones? El juez principal le preguntó al emperador Zactul. El exgobernante levantó la cabeza con desafío. No me arrepiento de nada. Los fuertes siempre han gobernado a los débiles. Ese es el orden natural del universo. Si sus preciosos humanos fueron demasiado débiles para defenderse, merecen morir. Un silencio conmocionado llenó la sala del tribunal. Incluso los demás ceerianos parecían avergonzados de las palabras de su líder. Kate Barr habló en nombre de muchos de su pueblo. Cuando se puso de pie y se dirigió a la corte, esta criatura no representa al pueblo zafiriano. Kate declaró, muchos de nosotros nos opusimos. Sus guerras, pero tenían demasiado miedo de hablar. Los humanos nos mostraron que los tiranos pueden ser derrotados, también nos mostraron misericordia cuando podrían haber elegido la venganza. El juicio duró 3 semanas. El emperador Zactul fue declarado culpable de genocidio y crímenes contra la vida. La sentencia fue cadena perpetua en un planeta prisión custodiado por fuerzas humanas para asegurar su inexistencia. El coronel Ryan Pierce visitó al emperador en su celda la noche anterior a su traslado a prisión. El antiguo gobernante de un vasto imperio ahora estaba solo en una pequeña habitación. Sus sueños de conquista se habían convertido en cenizas. «Has destruido todo lo que construí», dijo Zactul con amargura. Ryan lo miró sin compasión. «Te destruiste a ti mismo cuando decidiste asesinar a familias inocentes. Acabamos de terminar el trabajo. ¿Qué harás ahora?», preguntó el emperador. ¿Se convertirán en los nuevos gobernantes de la galaxia? ¿Construirán su propio imperio sobre los huesos del mío? Ryan guardó silencio por un momento. «Eso no es lo que somos. Nunca quisimos ser conquistadores. Solo queríamos que nos dejaran solos para vivir en paz en Zepr Prime. El trabajo de reconstrucción ya había comenzado. La general Patricia Wells supervisó el establecimiento de un nuevo gobierno liderado por Zafirianos reformados como Kate Barr. El ejército del planeta fue disuelto y reemplazado por una fuerza policial civil entrenada por asesores humanos. La gente necesita aprender democracia. Patricia le explicó al presidente Cooper durante su videoconferencia semanal durante siglos. Solo han conocido la ley del miedo.
Enseñarles a gobernarse a sí mismos llevará tiempo. La guerra. Las reparaciones del antiguo imperio ceeriano ayudaron a reconstruir las colonias humanas destruidas. Nueva Montana resurgió de sus cenizas, protegida por una estación de defensa permanente. Protegida por soldados del núcleo dragón, el monumento a los muertos se alzaba en el centro de la nueva ciudad, recordando a todos el precio de la paz. Peter Adams se paró ante ese monumento en el segundo aniversario del ataque. Perdió a su esposa Lisa y a su hija Emma en la primera ola de bombardeos. El dolor nunca sanaría por completo, pero había encontrado un propósito al ayudar a otros sobrevivientes a reconstruir sus vidas. No están olvidados, dijo Peter mientras colocaba flores al pie del muro conmemorativo detrás de él. Los niños jugaban en las calles que una vez corrieron sangre. Su risa era el sonido de la esperanza que regresaba a un mundo destrozado. La capitana Nicole Barnes había ascendida a directora de inteligencia humana tras la guerra. Su trabajo consistía en monitorear la galaxia en busca de nuevas amenazas, asegurándose de que la humanidad nunca más fuera sorprendida desprevenida. No somos la misma especie que éramos antes de la guerra, informó al Consejo de Seguridad. La galaxia ahora sabe de lo que somos capaces cuando se nos presiona demasiado, pero también sabe que luchamos por la justicia, no por la conquista. La flota humana se había reorganizado. Tras la victoria, naves como la HMS Valkyrie patrullaban las rutas comerciales, protegiendo a los buques mercantes de todas las especies contra piratas y asaltantes. El almirante Ross se había convertido en el comandante no oficial de mantenimiento de la paz de la galaxia. Cualquier nave que ataque objetivos civiles se enfrentará a la justicia humana, anunció Ross durante una transmisión a todos los sistemas habitados. Ofrecemos nuestra protección a cualquier especie que busque vivir en paz. El agente Sam Walker regresó a la Tierra como un héroe, pero le resultó difícil adaptarse a la vida civil. Las habilidades que lo habían convertido en un excelente espía eran menos útiles en tiempos de paz. Finalmente, se unió al nuevo cuerpo diplomático, utilizando su conocimiento de las culturas alienígenas para ayudar a prevenir futuros conflictos. DRA. Ellen Clark. Estableció el Instituto para la Comprensión de Intereses en la Colonia Luna. Su investigación sobre biología y psicología alienígena ayudó a los humanos a trabajar de manera más efectiva con otras especies. El conocimiento que una vez se había utilizado para la guerra ahora se dedicaba a construir una paz duradera. El comandante Chris Taylor y sus soldados del núcleo dragón se convirtieron en la fuerza de paz más elitista de la galaxia. Entrenaron con soldados de otras especies que compartían técnicas militares humanas mientras aprendían de métodos de combate alienígenas. Los guerreros que habían derribado un imperio ahora trabajaban para prevenir el inicio de nuevas guerras. El cambio más importante se produjo en la forma en que otras especies veían a la humanidad. Antes de la guerra, los humanos eran vistos como traidores y científicos útiles pero insignificantes. Ahora eran respetados como protectores de la galaxia. La especie a la que otros recurrían cuando se veían amenazados por vecinos agresivos. Los humanos duermen como dragones se convirtió en un dicho común entre las civilizaciones espaciales. Pacíficas hasta que despiertan, pero terribles en su ira. El presidente Cooper se dirigió a la galaxia por última vez desde las escaleras del monumento reconstruido en New Montana. Detrás de él se encontraban representantes de docenas de especies que habían venido a presentar sus respetos a los humanos muertos hace 2 años. Un imperio pensó que podía destruirnos porque parecíamos débiles. Cooper dijo que habían aprendido que la fuerza no se mide por el tamaño de tus armas ni por el miedo que inspiras. La verdadera fuerza proviene de proteger a los inocentes y defender lo que es correcto. Hizo una pausa y miró directamente a las cámaras que transmitían sus palabras a través de la galaxia. La humanidad ofrece amistad. Comerciaremos con todas las especies pacíficas. Aprenderemos de ustedes y exploraremos las estrellas juntos, pero sepan que este ataque es nuestro. Asesinato inocente de nuestros hijos y descubrirán por qué nuestros ancestros contaban historias de dragones durmientes. El discurso se conoció como la doctrina del dragón, la promesa de la humanidad a la galaxia, paz a través de la fuerza, protección para los inocentes y justicia rápida para quienes eligieron el camino de la conquista y el genocidio. 20 años después, la galaxia era un lugar más seguro. El antiguo territorio del Imperio Zapiriano había sido dividido entre sus antiguos súbditos. Cada especie gobernaba sus propios mundos bajo la protección de las fuerzas humanas de paz. El comercio floreció a medida que las naves mercantes ya no temían los ataques piratas. Las especies jóvenes, que acababan de descubrir los viajes espaciales, aprendieron sobre la humanidad de sus mayores. Escucharon historias de los dragones que dormían entre las estrellas,
vigilando la galaxia con ojos pacientes. La mayoría esperaba no volver a ver a esos dragones despertar. El capitán Alex Thompson, ahora almirante, patrullaba el borde exterior en su nueva nave, la HMS Guardián, nombrada en honor a la nave que había muerto protegiendo Nueva Montana. Sus sensores detectaron una señal de socorro de una nave de carga. Atacado por estaciones de batalla de asaltantes, Alex ordenó: recordemos a estos piratas porque los seres pacíficos duermen seguros. En nuestra galaxia, las naves asaltantes huyeron al detectar la aproximación de la nave de guerra humana. Sabían que era mejor no luchar contra los dragones cuando estaban despiertos y cazaban en la colonia reconstruida de Nueva Montana. Los niños jugaban en parques donde familias habían muerto. Sus padres les contaban historias de la época oscura en la que los monstruos venían de las estrellas y cómo los dragones de la Tierra habían despertado para ahuyentarlos. Los dragones dormían de nuevo, pero sus sueños estaban llenos de vigilancia. La galaxia estaba en paz porque todos sabían que en algún lugar entre las estrellas la humanidad vigilaba. Eran comerciantes, científicos, exploradores y maestros, pero cuando los inocentes clamaban por ayuda, se convertían en algo mucho más poderoso. Se convertían en los guardianes de la galaxia. Los dragones que dormían, pero nunca olvidaban su deber de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Y mientras dormían, soñaban con un futuro donde todas las especies pudieran explorar las estrellas juntas en paz. La guerra había terminado. Los dragones habían regresado a su descanso, pero la galaxia nunca más confundiría la bondad humana con la debilidad humana. La lección había sido aprendida a sangre y fuego, escrita en las ruinas de un imperio que creía poder aprovecharse de los inocentes. Nunca despiertes a los dragones a menos que estés preparado para enfrentar su furia.